Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Las noticias relacionadas con el coronavirus se suceden de forma frenética. Horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma en torno a las 3:30 horas del 13 de marzo, conocíamos que la Comunidad de Madrid, tras suspender las clases en escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades durante 15 días, tomaba la decisión de cerrar bares, discotecas y restaurantes. Todos los esfuerzos son pocos para evitar el rápido contagio del coronavirus. En la Comunidad de Madrid ya son más de 2.000 los casos de contagiados, habiéndose registrado 64 muertos. Asimismo, 190 pacientes se encuentran en la UCI, según ha informado esta mañana el consejero de Sanidad de la región, Ruiz Escudero. La situación en Madrid es preocupante, de ahí que crezcan las recomendaciones médicas y de los representantes políticos para que todos nos quedemos en casa. Hoy, en Getafe Radio, hemos querido hacer un dibujo de cómo está afectando esta pandemia a los getafenses. Lo haremos haciendo una cronología de los acontecimientos que se han ido sucediendo casi sin respiro en los últimos días de nervios, incertidumbre y miedo. Ante la aparente calma de los días en los que conocimos los primeros contagios y el posterior aumento de los infectados, las decisiones procedentes de las autoridades competentes comenzaron a llegar en cascada tras el 8M. En Getafe también. En unos minutos escucharemos cómo lo están viviendo los getafenses. Descubre el Centro de Fisioterapia, Salud y Bienestar Garval. Estamos en Getafe Norte, Avenida María Zambrano, número 4. Fisioterapia, suelo pélvico, nutrición, pilates, entrenador personal. Además, completamos nuestros servicios con un área de atención personal, psicología, PNL y coaching. Aprovéchate de los descuentos. Llámanos al 640 12 51 35 y reserva tu cita en el Centro de Fisioterapia, Salud y Bienestar Garval. Aunque parece muy lejano ya, debido a la velocidad con la que se están sucediendo los acontecimientos, apenas han pasado 5 días desde que conocimos la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar las escuelas infantiles, los colegios, los institutos y las universidades durante 15 días. Se trataba de una medida de contención para frenar la rápida expansión del coronavirus. Entonces, en la región se habían contabilizado 537 contagiados. Ante el revuelo que levantó la decisión, la principal preocupación de la comunidad era, además de velar por la salud de los madrileños, garantizar la formación educativa de los escolares. Así lo explicaba el consejero de Educación, Enrique Osorio. Empezar diciendo que sentimos la decisión que se ha tenido que tomar, pero evidentemente la salud está por encima de todo. Es evidente que va a haber familias, que va a haber personas que van a tener complicaciones por esta materia. Complicaciones en materia educativa, complicaciones en materia de conciliación. Pero es evidente que la salud está por encima de todo, que esto es una decisión que se toma desde el punto de vista técnico-sanitario como una medida para luchar contra la propagación del coronavirus, donde tenemos muchos, desgraciadamente, tenemos muertos y no podemos permitir que se siga extendiendo por nuestra sociedad. Así que, ante unas circunstancias extraordinarias, novedosas para todos en muchos sentidos, pues pedimos a todos la máxima colaboración y la máxima flexibilidad. Al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo máximo que le preocupa, después de la sanidad, después de la salud de las personas, en materia de educación, es la calidad del sistema educativo. Y por eso queremos dar todos los pasos junto a los centros educativos, junto a los docentes, para que no se pierda la prestación, el servicio educativo durante todos estos días y conseguir, con todos los esfuerzos que vamos a hacer esta semana, que el lunes se pueda considerar que las clases se siguen dando de manera online o a distancia. Es una tarea compleja, pero gracias a nuestros docentes, gracias a las plataformas online que existen, gracias a los ofrecimientos que hemos tenido de empresas,
y a todos los sistemas electrónicos que actualmente existen a nivel público, a nivel particular, pensamos que es posible que el sistema educativo no se pierda tampoco en los días de esta semana, pero que a partir del lunes, con normalidad, los alumnos puedan seguir la docencia desde sus domicilios. Somos conscientes que esto es más sencillo en bachillerato, porque está mucho más acostumbrado, ya no digamos en las universidades, también en secundaria, y es más complicado en primaria, pero vamos a poner todos los medios a nuestro alcance. Estoy seguro que los docentes y los equipos directivos de los centros también, para que pueda seguir el servicio educativo durante todo este tiempo. Paralelamente, las dudas entre los padres y madres empezaban a aflorar. ¿Y qué hago yo ahora con los niños? Pasados las primeras horas de descontrol, poco a poco las familias se organizaron. Se trataba de una situación excepcional y no podía cundir el pánico. Así vivieron el anuncio estas mamás getafenses y así se están organizando en su día a día. Pues mira, mi experiencia fue, me imagino que como todo el mundo, como una jarra de agua fría. Me enteré en la piscina porque el profesor paralizó la clase para darnos la noticia que estaba escuchando en la radio. Y nada, mi primera preocupación pues fue ¿qué hacemos con los niños? Porque tanto mi marido como yo trabajamos y mis padres son bastante mayores que no se los podemos dejar. Nada, la verdad es que se resolvió rápido porque mandé un comunicado a primera hora de la mañana al gerente y a recursos de mi empresa y solicitando el teletrabajo. Y la verdad que en esa misma tarde lo cuadraron todo para que al día siguiente, pues mira, ya estoy trabajando y excepcionalmente pues me han puesto a trabajar en mi casa. Así que muy agradecida en este caso por mi empresa. Bueno, pues estos 15 días de momento los afrontamos pues con la ayuda de la familia, tirando de hermanos, cuñados. De momento los abuelos los estamos dejando al margen, pues para que no se contagien, que son los grupos más vulnerables, y así estamos. Y a través de las aplicaciones del cole, pues en contacto con las profesoras para poder hacer los deberes a lo largo de estos días. La verdad es que es un poco caótico porque no estamos acostumbrados a alguna situación así, pero bueno, pues ahí estamos intentando adaptarnos y también intentando no ser tremendistas ni de cara a los críos, sobre todo, no transmitir esa sensación de histeria ni de preocupación extrema. Pues bueno, ya se irá viendo y poquito a poco, pues yo creo que esto va a ser día a día y viendo cómo nos vamos organizando día a día. Y tras el caos inicial, el Comando Abuelos se puso manos a la obra. Teresa nos hacía llegar esta reflexión. ¿Son los abuelos una alternativa al cuidado de los nietos en la crisis del coronavirus? La escuchamos. Pues a mí como abuela me perjudica un poco, no mucho, porque realmente, bueno, ya estoy jubilada, pero sí que es verdad que tengo mis actividades y cuando me tengo que quedar, bueno, pues en principio, como yo digo, pues me quedo muy contenta, pero sí es verdad que me corta un poco mi libertad. Pero ese no es el problema que yo veo ahora mismo en las circunstancias que estamos. Lo que yo veo es que resulta que están diciendo que las personas mayores tenemos el riesgo mayor que hay para coger esta enfermedad y resulta que al no haber colegios, los abuelos nos tenemos que quedar con los nietos. Y yo pregunto, porque me estoy hecha un lío, ¿cómo puede ser que dicen que los mayores tenemos un riesgo grandísimo y nos tenemos que quedar con los niños? No me cuadra nada. Yo creo que a esto le tenían que haber dado otra solución, porque la solución de que los niños se queden con los abuelos no creo que sea la más lógica. Mientras el debate estaba ahí, a otros no les quedaba más remedio que hacerse cargo, llegando a tener algunos días hasta 4 nietos en casa. Es el caso de Amelia. Pues nada, nos afecta porque tenemos aquí a los niños todos los días. 2 de mi hijo y hoy los 2 de mi hija, que son 4. 4 niños aquí metidos en casa y nos apañamos pues como podemos. Pero, ¿y los docentes? ¿Cómo les está afectando esta situación? Escuchamos a Ángel Castiblanque, que sabe muy bien de lo que habla, ya que en su casa no hay 1, ni 2, ni 3, sino 4 maestros. En nuestra casa somos 4 personas y los 4 trabajamos en la enseñanza. 2 trabajamos en la enseñanza concertada, nuestra hija mayor en un instituto en Getafe y la pequeña en una escuela de música.
Lo que estamos haciendo en este caso pues, es seguir las recomendaciones que nos están trasladando con buen criterio los expertos, no alarmarnos ni alarmar a nuestro entorno más inmediato y pues ir haciendo una vida pues lo más normal con las medidas sanitarias y de higiene, como digo, que se nos están dando. En cuanto al trabajo, pues en la medida de lo posible, porque no todo es tan bonito como a veces lo ponen desde la Consejería de Educación, se está realizando el trabajo de manera telemática. Pero claro, con alumnos de niveles superiores esto es fácil. Con los más pequeños, pues son las familias con recomendaciones de los maestros, de los profesores, pues los que tienen que ir adaptando ciertas cosas en la casa. Porque claro, los niños de infantil y los primeros cursos de primaria, pues es un poco el mantenimiento de lo que venían trabajando o las recomendaciones que se puedan estar dando. Lo que sí estoy viendo y viviendo con algo de preocupación por la parte sindical que me toca es que ciertos sectores están muy preocupados los trabajadores porque sospechan o temen que sus condiciones laborales se vean modificadas o intento de modificación. Si es un expediente de regulación temporal de empleo, eso está regulado por la legislación, pero en algunos casos lo que se les está diciendo a algunos es cógete vacaciones. Eh, por ejemplo, los cuidadores de los comedores escolares o la gente que trabaja en el transporte escolar. Bueno, esto los sindicatos ya están dando respuestas adecuadas desde la situación jurídica para que no haya abusos. Es cierto que ayer también en la propia Comunidad de Madrid a las escuelas infantiles de gestión indirecta les comunicó que se interrumpía la relación laboral para, pues entendemos que para ahorrarse unos cuantos euros, que en este caso hay otras cosas más importantes en las que ahorrar y no en el salario ni en las condiciones de los trabajadores. Lo mismo puede ocurrir en los trabajadores de ocio educativo y tiempo libre que prestan sus trabajos en los centros cívicos, en los centros culturales o también en los trabajadores de las academias. Pues claro, si faltan los alumnos, si faltan los clientes, dicen, pues te quito la parte de salario de esos días. Bueno, eso es lo que, como digo, repito, desde los sindicatos se están asesorando y trabajando con los sectores donde se le está pasando esto. En definitiva, con esta situación que es nueva por la generalización que tiene no solamente en Madrid, sino en otros lugares de España y en el mundo, lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de los expertos, evitar las reuniones familiares de amigos en los parques, porque claro, es curioso que se esté recomendando que no haya grupos masivos y que los parques estén llenos de niños jugando y con las mismas inercias que se tenían hasta ahora, sin que hubiera pasado nada. Los centros de educación especial, recordemos que en Getafe contamos con uno, también se han visto afectados por la decisión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. María Ángeles es getafense y trabaja en uno de estos centros, en Aranjuez. Nos cuenta cómo lo vivieron ellas. Y aunque en un principio la orden ministerial decía que los colegios de educación especial se mantendrían abiertos de manera asistencial, al final también se decidió su cierre. El martes fue un poquito de caos porque no se sabía muy bien en la dirección del centro si tendríamos que asistir al centro o no, porque las informaciones pues eran confusas, eran raras. Y al final, debido pues a eso, a que no se sabía muy bien qué hacer, la dirección optó porque no fuéramos nadie del personal, excepto la dirección, al centro y teletrabajar desde casa, ya que así podríamos compatibilizar nuestra vida con la vida familiar, con los hijos,
porque claro, la mayoría de las personas que trabajamos en el centro tenemos hijos y entonces era por la verdad que un absurdo tener que ir a nuestro puesto de trabajo donde no podemos realizar un trabajo porque no hay niños y dejar a los nuestros desatendidos. Entonces el centro lo que ha hecho ha sido mandarnos unas plantillas para que las vayamos rellenando durante estos días para la evaluación de los niños, así como pues propuestas que se pueden hacer con estos niños estos días y en fin, pues hacer lo que es nuestro trabajo desde casa. Y nada, y eso es lo que yo he vivido desde mi centro, pero tengo compañeros de otros centros que sí que están asistiendo a su puesto de trabajo. Como os venimos contando, desde el miércoles 11 de marzo, los niños y niñas no acuden a sus centros educativos. La primera reacción de los madrileños a esta decisión fue acudir en tromba a los supermercados. Las fotografías de las estanterías vacías desde primera hora de la mañana corrieron como la pólvora por las redes sociales. En Getafe, establecimientos como Mercadona o Ahorramás vieron como el papel del váter, las legumbres o los productos cárnicos envasados desaparecían de sus lineales. Pronto las autoridades reaccionaron e hicieron un llamamiento a la calma. El abastecimiento en Madrid está garantizado, nos dijeron. Hicieron además otro llamamiento, un llamamiento a realizar una compra responsable. Hasta las plataformas online se vieron desbordadas por la situación y no pudieron atender los envíos a domicilio. Con la suspensión de las clases y el pánico inicial que llevó a muchos getafenses a acudir en tromba a los supermercados, llegaron las primeras medidas adoptadas desde el consistorio. Aunque ya desde hacía varios días los centros de mayores permanecían cerrados y las actividades municipales dirigidas a este colectivo se habían suspendido, las medidas adoptadas por el ayuntamiento iban a ir un poco más lejos. Así lo anunciaba la alcaldesa Sara Hernández. Hoy hemos tomado la decisión más importante y también más dura de esta legislatura, como ha sido la de suspender todas las actividades municipales que todas las concejalías desarrollamos en centros cívicos, en el teatro, en la fábrica de harinas, en el espacio mercado, un largo etcétera. ¿Sabéis cuál es el motivo? El coronavirus, cómo nos está afectando de una manera muy importante a la Comunidad de Madrid. Lo que quiero destacar en primer lugar la coordinación del propio Ministerio con la Comunidad de Madrid, con cuya presidenta he tenido la ocasión esta mañana de poder mantener una reunión de trabajo. Por supuesto también quiero señalar la actitud de colaboración de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, donde todos, de común acuerdo, a través del consenso, hemos tomado esta decisión. Os pido disculpas porque 15 días sin actividades municipales es muy importante, es una situación que nunca se había dado en nuestra ciudad, una ciudad que es muy dinámica, que es muy participativa, pero sabemos que tiene que primar sobre todo la seguridad, la salud, especialmente de los más vulnerables, nuestros mayores y nuestros más pequeños. Durante 15 días coger fuerzas para que después, a partir del día 26 de marzo, podamos seguir disfrutando de esta ciudad de la que tan orgullosa nos sentimos. Suspendidas las actividades educativas, deportivas, culturales y de ocio en la ciudad, muchos getafenses se echaron a la calle como si estuvieran de vacaciones. Durante la jornada del miércoles 11 de marzo, en Getafe pudimos ver imágenes como las pistas deportivas de uso libre de Los Molinos a reventar o las terrazas de los bares llenas. ¿Irresponsabilidad o inconsciencia? Entre tanto, el número de infectados por el coronavirus iba subiendo y las reacciones continuaban sucediéndose a ritmo vertiginoso. El ayuntamiento anunciaba al día siguiente el cierre de las pistas deportivas de uso libre. Tampoco habría mercadillo los sábados. Había que contener la rápida expansión del coronavirus, evitando las aglomeraciones de gente, y los getafenses, al igual que el resto de ciudadanos, empezábamos a entender la importancia de quedarnos en casa. Así valoraba este vecino las últimas decisiones adoptadas por el ayuntamiento. Me parece muy bien que hayan tomado esta medida de cerrar las pistas polideportivas de uso libre, por ejemplo de Los Molinos, que tienen valla para poderlo hacer. Me parece incomprensible que ayer mismo había 1000 personas metidas dentro de lo que es el perímetro. Entonces, no entiendo cómo se cierran los colegios y la gente no tiene una medida referente a esto, porque vamos, es que es incomprensible.
Unas horas antes de la grabación de este podcast, las medidas para contener la propagación del coronavirus se continuaban sucediendo. A la movilización en redes bajo el hashtag Yo me quedo en casa se suman medidas como las adoptadas por el gobierno local, que desde hoy está colocando carteles en los parques infantiles anunciando su cierre como medida preventiva. Los bares tampoco podrán montar sus terrazas en vía pública. Esto al menos hasta el próximo 26 de marzo. Desde el consistorio recuerdan a la ciudadanía que en la medida de lo posible permanezca en sus casas los próximos días, evitando las concentraciones en espacios públicos. Las asociaciones locales también anunciaban medidas, al igual que las casas regionales como las más activas, la de Andalucía o Extremadura, que se han visto obligadas a suspender todas sus actividades. Desde la agrupación de comerciantes y empresarios de Getafe, su presidente, Agustín Gallardo, compartía con nosotros estas palabras tras haberse visto obligados, por la coyuntura, a cancelar el último fin de semana del puchero o su campaña Compra en tu barrio, que se pospone hasta ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pues en principio de la agrupación de comerciantes hemos decidido el no llevar a cabo todas las actuaciones que estábamos llevando en la calle, como Compra en tu barrio y el puchero, más que nada por salud pública, y por algo como muy de ponernos en solidaridad con el resto de los demás, de no precisamente avivar el que haya focos de gente establecidos en ningún sitio. Hasta nueva orden, pues eso es lo que hay, y más adelante terminaremos con todas nuestras actuaciones como hemos hecho siempre. Y lo único, pues eso, ánimos y que esto ha de pasar. ¿Y cómo lo han vivido los medios de comunicación locales? Hemos hablado con la directora de Getafe Capital, Raquel González. El periódico Decano de Getafe fue el primer medio en dar la información de que el Hospital Universitario de Getafe empezaba a albergar en una planta de aislamiento a los primeros contagiados por coronavirus. Eso fue a principios de la semana. Después se precipitaron los acontecimientos. Ya lo dice Raquel González, la escucharéis ahora mismo, pero yo también quiero sumarme a su llamamiento y decir alto y claro que ahora más que nunca una sanidad pública fuerte es más necesaria si cabe. La escuchamos a ella. Bueno, pues en Getafe Capital esta ha sido una semana muy intensa en lo laboral y muy intensa también incluso en lo personal, porque el coronavirus y las consecuencias que tiene al final también nos afectan a todos también personalmente. Empezamos la semana, desde el fin de semana ya incluso, con las primeras sospechas de que había ya casos en Getafe que no nos quisieron confirmar, y eso yo creo que ha generado también una sensación de desinformación, de no estar claro que si nos estaban ocultando algún tipo de información, y eso yo creo que al final redunda en contra de cualquier medida que se pueda llegar a tomar de tranquilidad para con los ciudadanos. Se confirmaron los primeros casos, había un secretismo absoluto en el hospital, pero a mí lo que más me ha preocupado durante la evolución de todos los hechos durante los últimos días es que las primeras quejas que nos llegaron desde el hospital de trabajadores es que faltaban equipos. Ya desde el primer momento faltaban mascarillas, faltaban guantes, faltaban equipos de protección individual, que son los que tienen que proteger a nuestros profesionales que están en la primera línea en el hospital de Getafe. Y eso es lo más preocupante y eso es lo que yo creo que se tiene que intentar atajar en un primer momento. Vamos a pasar fechas muy complicadas. Yo creo que lo peor aún no ha llegado, que está aún por llegar. Lo hemos visto en otros países, cuál es la curva de peligrosidad de este virus y cuál va a ser el panorama en un principio que nos espera, con lo cual vamos a afrontar un test de estrés impresionante en todo nuestro sistema sanitario. Y ahí yo sí que quiero hacer una reflexión, porque no llegamos en el mejor momento, porque venimos de una época de recortes, venimos de una época en la que se han limitado mucho los recursos que tiene la sanidad pública, tanto en profesionales como en recursos físicos y materiales. Se han cerrado camas, se ha recortado, se han externalizado muchos servicios, y eso va a poner a prueba ahora un sistema sanitario que viene, pues lo que os decía, muy mermado y con muchos problemas. Tenemos que aprender y tenemos que saber que cuando viene una crisis de este tipo todos acudimos a la sanidad pública, todos queremos y centramos nuestros esfuerzos en la sanidad pública,
Creo que cuando toda esta crisis pase tenemos que sentarnos y reflexionar y pensar que si todos juntos defendemos la sanidad pública, pues cuando llegue una crisis como esta, que llegarán otras de mayor o menor intensidad, con mayor o menor previsión, pero llegarán otras que tenemos que estar muy centrados y muy preparados con todos los medios públicos a nuestro alcance. Las mareas blancas tenían razón y yo creo que es el momento de, una vez que pase todo esto, que pasará con mayor o menor sufrimiento, pasará, va a ser el momento de sentarnos a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer con nuestra sanidad pública y es el momento de recuperarla. En Getafe Radio, además de aplaudir el enorme esfuerzo que están realizando los profesionales del sector sanitario, nos interesaba conocer cómo estaban afrontando estos días aquellos getafenses que no han podido optar por el teletrabajo y que han tenido que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo. Es el caso de Laura Ruano, que ha querido responder a nuestra pregunta. ¿Y a ti? ¿Cómo te afecta el coronavirus? El coronavirus me afecta sobre todo en la saturación de información que tenemos por todos los medios, el histerismo social que provoca ir a la compra, que yo hago una compra normal y resulta que tengo que ir cambiando de centro comercial porque no hay leche, por ejemplo. Pero bueno, fuera de ese histerismo y de la hartura un poco de noticias, afecta en el sentido de que mantienes mucho más la distancia con las personas. Yo soy una persona muy cariñosa y, por ejemplo, a mis padres ya les doy beso, choco codo. Gimnasio, pues ahora llevo esta semana haciendo deporte al aire libre, pues me voy a dar un paseo con el perro, hago sentadillas o corro un poquito, pero todo al aire libre, por evitar un poco de contagio, etcétera, etcétera. Y el trabajo, pues bueno, siempre con el bote de desinfectante, lavarte mucho las manos y demás. De momento en mi trabajo no ha afectado porque tampoco tiene nada que ver con nada de salud ni sanitario, pero bueno, lo vamos llevando como podemos y espero que se controle pronto y lo coja la menor cantidad de gente posible y todos salgamos bien parados de este nuevo virus. Y con la noticia de que el Ayuntamiento de Getafe prestará únicamente los servicios presenciales mínimos que establece la ley, nos despedimos. No sin antes compartir con vosotros una frase que circula por las redes sociales. A nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra. A nosotros nos piden que nos quedemos en casa. Yo me quedo. ¿Y tú?